Egunon, vamos a ir al tema del descuento en el transporte. Sí, el tema del 20, del 30% y todas estas circunstancias que han ido y venido. En tanto en cuanto, en principio, se iba a ser para en el periodo final, los 3-4 últimos meses de 2022, la rebaja globalmente considerada del 50% para el transporte urbano. Eh, pero cuando se iba acercando el final del año y se veía que la situación bélica en Ucrania seguía con sus consecuencias para el ámbito global y las economías particulares de los ciudadanos, entonces ha pensado que podía ampliarse para el conjunto del año 2023. Y por tanto, ciertamente se estableció la idea de hacer y dejar hacer a otros, sobre todo teniendo en cuenta que había una doble realidad, en tanto en cuanto el Estado ponía un dinero y las otras administraciones ponían otra parte. Y esto, evidentemente, resultaba sorprendente que se dijera: vamos a hacer esta política y luego ya veremos quién lo financia. Un poco semejante como la ley de dependientes, la ley de la dependencia, hace ya prácticamente 10 años, más de 10 años. Más de 10 años porque cuando llegó el Partido Popular, hace ya 11 años, el señor Mariano Rajoy Brey, dijo que la parte del Estado la dejaba de financiar hasta el punto de que el equilibrio que debía de ser entre comunidad autónoma y el Estado, pagando lo que es el gobierno a través de presupuestos generales del Estado el 50% de esa política y la comunidad autónoma el 50%, llevó a que la mayor parte de las comunidades autónomas, el 85% del presupuesto saliera del dinero propiamente de la comunidad autónoma y el 15% del marco general del Estado. Lo cual ciertamente es un ámbito no previsto y un roto enorme para buena parte de las contabilidades de las comunidades autónomas, para un tema que en teoría no era propio, pero de manera sobrevenida se lo incluyeron, se lo metieron de rondón. A veces el Estado hace estas cosas. Y por tanto, ciertamente había que poner pie en pared y no validar una política de: sí, en 2023 vamos a que la población pague el 50% del billete, pero ya veremos quién financia eso. De la idea de que la ciudadanía se ilusione de pagar la mitad del billete en el transporte público, pero luego a ver quién lo paga. Y poner la pelota discursiva a nivel general en el tejado del otro. Por lo tanto, ciertamente, se podía llegar a aprobar por parte del Partido Nacionalista Vasco, de esos 6 diputados en el Congreso, del Grupo Vasco en el Congreso, la realidad de esta política, pero siempre y cuando por adelantado se dijera que la parte del Estado iba a estar dentro de los presupuestos y que iba a ser aportada por el gobierno del Estado para permitir luego que quien quisiera a nivel autonómico pudiera incorporar ese porcentaje opcional, como así lo ha venido haciendo el gobierno vasco y las diputaciones forales. Y por lo tanto, ciertamente, aquellos que no lo hagan, aquellas comunidades, por ejemplo, dicen que Madrid no complementa, o tal vez sí, no tengo noticias verificadoras, pero puede que haya alguna comunidad autónoma que no complemente. Y eso, pues, es opcional. Pero no puede ser que se piense primero en ese elemento opcional y luego ya veremos si el Estado pone el 20% que le correspondía. Eso no es justo, no viene de fábrica, no viene en sentido común. Y por eso resulta interesante el hecho de que a finales de ese año 2022, hace prácticamente un mes, se estableciera eso del descuento del 30% del transporte. Se mantendrá para las comunidades autónomas que lo amplíen al 50%, como pedía el PNV. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez Pérez Castejón tras la celebración del entonces último Consejo de Ministros del año, en lo que se ha aprobado el nuevo paquete de medidas anticrisis. El gobierno español aprobó una prórroga del descuento del 30% al transporte autonómico para el año 2023, tal y como reclamaba el Partido Nacionalista Vasco, pero que pagará solo a las comunidades autónomas que se comprometan a ampliar la bonificación al 50% del precio. Así lo ha anunciado el presidente del gobierno
central español, Pedro Sánchez Pérez Castejón, tras la celebración del Consejo de Ministros de este martes, que ha aprobado el nuevo gran paquete de ayudas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Rusia imperialista de agresión en Ucrania. De esta forma, a la gratuidad ya anunciada de los viajeros en cercanías y media distancia en toda España para usuarios habituales y de los viajes de autobuses de larga distancia, también para usuarios recurrentes, aquí es donde habría que añadir. Y a la bonificación del 50% de los trenes Avant se suma ahora un mínimo de descuento del 50% en los transportes regionales para todo el año 2023. Aquí habría que añadir un elemento interesante, como es el hecho de que no es realmente una gratuidad. Como todos saben, hemos hablado en un vídeo específico que en el tema de cercanías, media distancia, digamos que tienes que poner 20 euros y luego, después de haber hecho 16 viajes, tal vez te hagan el desembolso del dinero. Por lo tanto, ciertamente, con esa dificultad que había respecto a la reserva de determinada plaza en determinado sitio, lo cual es contrario al espíritu que hizo, por ejemplo, Alemania para el final del 2022, que dijo tarifa plana para todo lo que representa el transporte público en Alemania, ya sea el que sea, 9 euros. 9 euros, tarjeta, y usted se monta en lo que quiera. Este sistema resulta horrible. Y ya veremos lo de que se añade la bonificación del 50% de los trenes Avant y que se suma ahora un mínimo de descuento del 50% en los transportes regionales para 2023 y lo de los viajeros de autobuses en larga distancia. Ya veremos en qué se sustancia y cómo funciona y si es posible incardinar un viaje menor dentro de un viaje mayor. Por ejemplo, entre Bilbao y Santander, dentro de incardinar el viaje en general entre Irún y Santiago, Santiago e Irún. Pero bueno, eso es otra circunstancia a lo del transporte en el ámbito de las comunidades autónomas. Sobre todo el ámbito del transporte público. A diferencia de lo sucedido en los últimos 4 meses, durante los cuales era opcional para las comunidades y ayuntamientos ofrecer el descuento adicional del 20%, ahora solo se aplicará el 30% si estas entidades financian ese descuento del 20%. Por ello, en todas las regiones en las que se aplique esta medida, la rebaja total será del 50%. Esta iniciativa supone reducir, por ejemplo, los precios del abono de transportes en Madrid, que permite coger todos los transportes públicos de la comunidad e incluso de los territorios colindantes, incluido metro, autobuses urbanos e interurbanos o cercanías. Territorios como Euskadi o Galicia ya habían solicitado al gobierno de Pedro Sánchez en varias ocasiones que prorrogara esta medida. Otras, en cambio, como Madrid, anunciaron de forma unilateral que no prorrogarían el descuento del 50%, aunque tras el anuncio de este martes el gobierno español podría seguir financiando el 30% de la rebaja si la comunidad lo solicita. Barcelona, por su parte, ya habría confirmado que seguirá descontando su 20%. En verano, todas las comunidades autónomas, además de 178 entidades locales, solicitaron la ayuda para financiar los descuentos del 30% de los abonos y títulos multiviaje de los servicios de transporte público de sus territorios entre septiembre y diciembre, que ha ascendido a 256,5 millones de euros, 84,7 para Madrid, 67,1 para Cataluña. Y aquí evidentemente tendríamos una reflexión de fondo, además de la concupisciente del beneficio coyuntural de la rebaja del transporte, que ya saben que para el 2023 será del 50%, sobre todo para metro, tranvía, autobuses urbanos, este tipo de transportes para el billete. De fondo, evidentemente, está la capacidad de gasto de cada familia. Evidentemente no es lo mismo, como decía el alcalde de San Sebastián, de Donostia, el señor Eneko Goya, que le financien al propio alcalde que a la última familia con personas dependientes tal vez, con problemas de desempleo, el transporte público urbano o de cercanías.
Por lo tanto, ciertamente, está el asunto respecto a la capacidad de gasto, las rentas disponibles de cada persona o familia y la tarifa plana respecto a todo el conjunto. Pero claro, si se hace esta tarifa susceptible de respecto al ámbito de las rentas, no podría hacerse con carácter previo, a priorísticamente, sino que habría que garantizar a nivel burocrático que se dice lo que se dice y que la verdad es la que es. Y por lo tanto, ciertamente se podría establecer esa idea con carácter previo, pero llevaría su trámite. mm, y normalmente la administración suele desear un elemento a posteriori en donde el ciudadano ha generado el gasto y luego es el reembolso a través de esa circunstancia de comprobar el hecho de que usted sí en efecto es una persona que vive sola o que tiene dependientes o que tiene unas problemáticas socioeconómicas o porque tiene X miembros en el desempleo y por tanto ciertamente es la administración y sobre todo los funcionarios, sobre todo el ámbito administrativo, burocrático, suele ser más remolón a la hora de generar esas realidades administrativas, para la redundancia, para poder poner el foco en el asunto del elemento de capacidad de gasto. Pero como digo, a priorísticamente, eh, uno debe establecer esa idea de que el transporte público, lo pague quien lo pague, cuesta dinero al erario público. Es decir, no viene de Marte, no viene alguien a financiar desde los fondos del Atlántico. Es un dinero que está gestionado a través de los impuestos, por lo cual técnicamente podemos decir que ya hemos pagado buena parte del billete, vayamos o no vayamos en el transporte público. El ideal es que se tienda a ir en ese transporte público, ya sea tranvía, ya sea tren, ya sea autobús, ya sea metro, en el ámbito de que en parte esa solidaridad para el ámbito de por ejemplo también estaba el tema de las autopistas no tanto para no solamente para el pago de la propia autopista como forma de reenganche para poder hacer nuevas autopistas en el futuro, como usuarios, que la degradación del firme, por ejemplo, y su conservación pudiera ser a través de los propios usuarios, en buena medida a través de los presupuestos, pero también a través de los usuarios, porque digamos que podría establecerse la idea de un peaje en sombra a través de los presupuestos generales del territorio que responsabilice esa carretera, esa autopista. Algo parecido pudiera establecerse en el ámbito del transporte público, en tanto en cuanto tenemos esa realidad objetiva en donde el transporte debe de ser cargado en parte algo al usuario. Puede ser que el transporte sea público y gratuito, como por ejemplo dicen que sucede en Luxemburgo. Que pueda ser tasado con 9 euros para tarifa plana para todo el mundo, como lo ha sucedido en los últimos meses del 2022, y puede que o no lo hayan prorrogado en Alemania para el 2023, que se pagaba 9 euros, una tarjetita, y usted puede utilizar lo que considere. Pero hay un pequeño problema, que es el concepto que uno tiene del transporte público. Uno puede ir, por ejemplo, se decía, a Berlín y todo el mundo en una entrada y salida abierta, como por ejemplo sucede en el tranvía de Bilbao, sin necesidad de revisores, cosa que sí sucede en Bilbao, con una discrecionalidad amplia, pero alguna vez están ahí. Podía establecerse esa pasada de tarjeta a la entrada y a la salida del tranvía sin la necesidad de ser cuidados los ciudadanos de Berlín a la hora de pagar la contribución necesaria para el billete como usuarios del tranvía en la capital de Alemania. Parece que en el ámbito más ibérico, por decirlo de alguna manera, ¿no?, hay una forma más disociada, sin llegar a los extremos de Barcelona, región, es decir, del entorno urbano del Gran Barcelona, del área metropolitana de Barcelona, donde no solamente hay pintadas en las rodalías, en las cercanías de Renfe, sino también hay mucha gente que pasa el torno por encima y no paga la entrada, es decir, no paga el billete.
Lo cual ciertamente es insolidario, porque evidentemente ese billete que esa persona no paga está siendo pagada a través de los impuestos en su globalidad, en el dinero que en sombra, que no paga como tuviera que hacerlo si se pagara estrictamente el costo de mantenimiento a través de los usuarios, es decir, sin inyección de dinero a través de los presupuestos, si únicamente tuviera que el sistema ser autofinanciado, mm, hay que tener esa idea. Por ejemplo, pongo un ejemplo que es bastante alejado, pero que puede uno tener esa idea. Cuando se establece la idea de que a través de una piscina olímpica, pública por supuesto, porque no hay piscinas olímpicas de ámbito privado para uso público, se establece la idea de que una entrada para el uso y disfrute de un día de esa piscina de 4 euros es un precio excesivo para lo que significa el uso y disfrute de esa piscina. Pero lo que no se cuenta es el hecho de que para la forma de mantenimiento y la autosostenibilidad de esa piscina sería necesario que no fuera de 4 euros, sino de 24 euros la entrada para esa jornada, con lo cual son 4 euros los que aporta el ámbito de la persona usuaria y son 20 euros los que incorpora el presupuesto general de ese municipio para poder mantener esa piscina en funcionamiento. Por lo tanto, ciertamente se puede visualizar de manera clara el hecho de 4 euros lo que abona el usuario y 20 euros lo que abona el usuario, pero no en ese momento, sino en el global de la sociedad a través de los impuestos que se recaudan y las tasas también municipales y todos los elementos, por ejemplo en el elemento Vizcaya a través de Udalcucha, porque evidentemente, como todo el mundo debería saber, el sistema de financiación foral establece que se recauda a través de las diputaciones, la Hacienda está residenciada allí, y después en el órgano de coordinación tributaria se establece a través de EUDEL, que son las 251 ayuntamientos vascos, y en las diputaciones y el gobierno vasco, el reparto de los dineros para las políticas, cada cual las que tiene, el ámbito del presupuesto del gobierno vasco aprobado por el Parlamento Vasco, el propio de las diputaciones forales aprobado en juntas generales y luego a través de Udalcucha el sistema de financiación de los ayuntamientos con el añadido también de las tasas e impuestos municipales. Con lo cual, ciertamente, a través de esos impuestos y de ese presupuesto, esa piscina que le cuesta el mantenimiento a cada persona usuaria que vaya a ir 24 euros, 20 de esos 24 euros establece en manera oculta el peaje en sombra y se pone esos 4 euros. Lo mismo pasa con los transportes públicos. Por eso resulta interesante la reflexión de fondo de cuál es el dinero que debe de aportar el usuario y si debe aportarlo. Porque igual se tiene la idea de que la sociedad está madura para pagarlo todo a través de impuestos. Pero la gente valoraría lo que es gratis. La gente valora realmente lo que la administración da eh, y no dice de dónde sale ese dinero que en realidad sale de tu bolsillo. Por lo tanto, ciertamente la reflexión es de fondo. Y en parte, Eneko Goya estableció con esas palabras escuetas que fueron malinterpretadas por la prensa de este fondo de reflexión respecto a quién debe de ser beneficiado, cómo debe de serlo, cómo se establece esta idea respecto, por ejemplo, también a los peajes en sombra, que seguramente él, como alcalde de una ciudad importante, una de las más importantes del País Vasco, y por no decirlo también del Estado español, como es Donostia, seguramente conocerá muchos asuntos que vienen pagados a través de impuestos en el presupuesto y una mínima parte es aportada por los usuarios en el ámbito de Donostia. Sin ir más lejos, por ejemplo, las entradas en día gratuito para el Museo San Telmo. Sin ir más lejos. Pero bueno, estamos aquí para reflexionar finalmente por esta aportación que vendrá muy bien para la gente en 2023. Ojalá fuera sin peajes, es decir, sin necesidades de hacer un adelanto, luego tener que hacer tantos viajes, luego te devuelven el dinero, no, hacerlo más directo, más sencillo, como hacen en Alemania, en esa política de finales de año, en donde
Aquí evidentemente no se puede hacer tarifa plana, pero se puede hacer sectorializado con cada ámbito, con su propia idiosincrasia, tarjeta virtual, pero que sea X dinero por adelantado y usted ya puede hacer lo que considere dentro de las instalaciones. Es decir, 9 euros para cercanías y todo lo que tenga que ver con Renfe. Perfecto. A fondo perdido. A fondo perdido. No pasa nada. No hace falta que sea técnicamente gratuito. Pero esos 9 euros me dan derecho a utilizarlo bajo mi discrecionalidad. Y luego siempre se puede establecer algún ámbito en donde quien quiera reservar, pues tiene un añadido, un extra necesario para... Oye, es que yo necesito ir en este y no en el siguiente. Bueno, pues se estudia ese caso. Pero con carácter general se puede establecer esta idea de que usted paga 9 euros, o 10, o 12, o 15, o 20. Pero una vez pagado, ya usted puede ser usuario y disfrute libremente, lo que considere, sin reservar, sin reserva previa, porque eso es un elemento importante que ha dado causa a picaresca. Ay, la picaresca española, motivo de gran literatura en el siglo de oro de la literatura española. Pero en fin, Spain is different, ¿verdad? Así pues, es una buena noticia, pero cargada y trufada de las rémoras de la maldad hecha en el 2022, con lo cual ciertamente quedan muchas cosas aún por mejorar. En fin, así es la política y así es España. Y sin más, es que ricasco, a jugur verbat, Betty Gelpian.